Si usted ya ha leído el libro de Apocalipsis por lo menos 2 veces, lo que queremos hacer ahora es presentar un análisis de todo el libro. De una vez vamos a ver todo el libro de Apocalipsis y luego volveremos a ver algunos principios de interpretación y estaremos preparados para estudiar texto por texto, visión por visión, todo este libro. Pero ahorita, un análisis de todo el libro de Apocalipsis. Después de aclararnos que esta revelación proviene de Dios y de Jesucristo, y de aclarar que el tiempo de su cumplimiento estaba cerca ya en aquel tiempo, Juan saluda a las 7 iglesias en nombre del eterno Dios Todopoderoso, del Espíritu Santo, de Jesucristo y de Dios Padre. Luego Juan nos habla de una visión que él vio de Jesucristo mismo en toda su gloria. Cuando él lo vio como el Hijo del Hombre, el mensajero de Dios, y con las 7 estrellas en su diestra, caminando en medio de 7 candeleros. El mensaje sencillamente es que la iglesia, su destino, está en manos del Cristo victorioso, aquel que ha vencido aún a la muerte misma. Por tanto, podemos confiar y que la iglesia misma debe ser la luz del mundo, que ella es como candelero en medio de las tinieblas, que hace alumbrar la luz de la gloria de Dios y del mensaje de la verdad de Dios. Y este realmente es el tema que yo encuentro en todos los mensajes a la iglesia, en los capítulos 2 y 3 también, que la iglesia es la luz del mundo y que ella está, si está fiel, que ella está en las manos del Cristo victorioso y no tiene que temer. Y así empieza a presentar los mensajes necesarios a las diferentes iglesias en Asia, primeramente a Éfeso, reclamando que ella está obrando pero sin amor. Luego a Esmirna, ofreciéndole la victoria sobre el sufrimiento y aún sobre la muerte misma. A Pérgamo, cuando esta iglesia está cometiendo el grave error de comprometer la verdad de Dios y que no está haciendo alumbrar la luz como debe. A Tiatira, que está tolerando los falsos maestros en vez de enseñar con aplomo y con valor la verdad de Dios. A Sardis, que tiene renombre, pero Cristo conoce sus obras, que son imperfectas, que no las han terminado como deben hacerlas delante de Dios. A Filadelfia, a quien, aunque pequeña y débil en cierto sentido, con poca fuerza, pero Cristo les ha puesto una puerta abierta, una oportunidad sin límites que Cristo le ha dado. Y finalmente a la Odisea, aquella iglesia consumida con el materialismo y la soberbia, de la cual Cristo advierte que la va a vomitar de su boca, pero luego vuelve a invitarla a volver a Él y vencer y tener parte con Él en su trono, así como Él venció y ha sentado con su Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Mensajes específicos a estas iglesias en aquel tiempo, conforme a las necesidades y los problemas de ellas, y haciendo ver la necesidad de confiar en Cristo que provee y que nos guarda en su amor, y también al mismo tiempo la responsabilidad de la iglesia de ser luz en medio de las tinieblas, tanto en cuanto a la doctrina como también en cuanto a la moralidad y la fe, pero mensajes aplicables a todo aquel que oye lo que el Espíritu dice a las iglesias. La iglesia, la luz del mundo en las manos del Cristo victorioso. Luego, en el capítulo 4, empezamos a ver el conflicto con el mundo bajo el dominio de Dios Padre y el Cristo victorioso. Sabemos que la gran tribulación azotaba a la iglesia en aquel tiempo y
Dios nos da un punto de vista completamente diferente en el capítulo 4, porque ahora vemos las cosas desde el punto de vista del cielo. Y ahí se aclara que Dios, no el César, sino Dios está en el trono, y que Dios es creador de todo, y por tanto es soberano sobre todas las cosas, y todo le sirve y le rinde honor. En el capítulo 5 encontramos aquel famoso rollo, el libro sellado, aquel libro que contiene el destino de los cristianos, que contiene el futuro inmediato de ellos, y que se revela empezando en el capítulo 6. Pero para este libro sellado no había ninguno digno de abrir sus sellos, de revelar su contenido, y esto causó mucha tristeza en el apóstol Juan. Pero luego aparece aquel cordero león, ¿sí? Contradicción, pero aquí se presenta así, como un cordero, como inmolado, y al mismo tiempo el león de Judá, la raíz de David, el que ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y hay alabanza y gloria para él, porque con su sangre nos ha redimido y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y así es que los ángeles de Dios, millones de ellos, y toda la creación alaba y honra al Cordero, le da la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Inmediatamente en el capítulo 6 encontramos la apertura de 6 de los sellos en el libro sellado por medio del Cordero. Cuando Cristo quita cada sello, se nos revela algo relacionado con el destino del cristiano, de la iglesia del mundo en el cual aquellos cristianos atribulados vivían. El primer jinete en su caballo blanco es el Cristo victorioso que sale venciendo y para vencer. Luego sale el jinete y el caballo bermejo, que significa la persecución, significando la sangre de los santos que iba a ser derramada. Luego el jinete y el caballo negro, la persecución económica que iban a sufrir también los cristianos a las manos del Imperio Romano. Luego el jinete y el caballo amarillo, significando la muerte, y el Hades, la morada de los espíritus después de la muerte. Y luego Juan vio las almas de los vencedores después de la muerte, bajo el altar de Dios. Cuando Cristo quitó el 6º sello, se escuchó el anuncio que el día de la ira de Cristo había llegado. Y luego, comenzando en el versículo 12 del capítulo 6, hasta el capítulo 11 y el versículo 19, hasta el fin del capítulo 11, tenemos bajo varias figuras y símbolos el juicio temporal de Dios, mi estimado, el juicio en el tiempo, el juicio temporal de Dios contra el mundo, en el cual Dios les da la oportunidad de arrepentirse, y la iglesia surge victoriosa en todos estos juicios. Comenzando en el capítulo 7, se nos hace una pregunta en la última parte del capítulo 6. ¿Quién podrá sostenerse en pie? En estos juicios, en esta persecución, en todas estas tribulaciones, ¿quién podrá sostenerse en pie? La respuesta que encontramos en el capítulo 7 es que el cristiano puede sostenerse en pie. Primeramente, nos presenta el simbolismo de los siervos de Dios en la tierra, que son sellados, protegidos y conocidos por Dios. Estos son los 144,000. Y luego nos presenta el resto de los siervos de Dios, los que salen de este mundo mediante la muerte, los siervos de Dios delante del trono, la gran multitud. Estos son los vencedores, los que se sostienen en pie en medio de toda tribulación y toda prueba. En los capítulos 8 y 9 nos presentan 6 trompetas del 7º sello. Recuerda que vimos 6 de los sellos quitados en el capítulo 6. Ahora en el capítulo 8 y el 9 encontramos el 7º sello.
Y este sello contiene 6, realmente 7 trompetas, y veremos la séptima en el capítulo 11, pero en los capítulos 8 y 9, las 6 trompetas de advertencia del séptimo sello. Pero en el momento de quitar el séptimo sello, hubo silencio, como si fuera el silencio, la calma antes de la tormenta que iba a caer. Y luego viene un ángel con el incienso, representando las oraciones y peticiones que suben a Dios a favor de su pueblo, y en respuesta a estas peticiones, Dios derrama fuego sobre la tierra, y empiezan a sonar las trompetas de advertencia al mundo incrédulo. En estas trompetas Dios advierte al pueblo para que vuelva a Él. Y no son trompetas literales, por supuesto, sino que Dios, por medio de eventos en la historia del mundo, está llamando a todo mundo a rendirse a Él. La primera trompeta menciona las cosechas, que por problemas en las cosechas tal vez la gente volvería a Dios. En la segunda trompeta se destruye en parte el comercio marino. En la tercera trompeta el agua potable sufre. En la cuarta trompeta hay tinieblas. En la quinta trompeta, que es también un primer ay, encontramos la obra satánica en el mundo como instrumento de Dios para hacer que los hombres vuelvan a Él. Y la sexta trompeta, el segundo ay, representa los ejércitos extranjeros que venían, la guerra que tal vez causaría que otros tantos volvieran a Dios. Luego en el capítulo 10 hay 7 truenos que realmente significan que no iba a haber más advertencia, que Dios ya había terminado con las advertencias y que venía entonces el juicio. También encontramos algo muy interesante, un librito que el apóstol Juan tenía que comer, y el significado es sencillamente que Juan tenía que profetizar sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes, como en verdad era el caso en aquel tiempo que Juan en el Apocalipsis presenta profecías y predicciones sobre la destrucción, el juicio, la tribulación en muchos diferentes pueblos, naciones, lenguas y reyes que sufrían por su rebeldía contra Dios y su colaboración con el Imperio Romano contra la Iglesia de Dios. En el capítulo 11, primeramente Dios vuelve su atención a su pueblo, el templo de Dios, y manda medir el templo. El significado siendo sencillamente que su iglesia será protegida en todo este tiempo de tribulación y prueba y castigo, y que sus 2 testigos, su iglesia, dará el anuncio del Evangelio de Cristo y que el Evangelio mismo triunfará por medio de la iglesia fiel que dará testimonio de Cristo Jesús. Y luego, la séptima trompeta, el fin del séptimo sello, el tercer ay, la caída final de Roma, la destrucción del enemigo de la iglesia. Luego en los capítulos 12 y 13, enfoca el mismo conflicto que la iglesia tenía con el mundo, pero desde el punto de vista espiritual, explicando que el conflicto con el mundo se debe al conflicto que existe siempre entre los 2 reyes, Cristo, el rey que es vencedor, y Satanás, el rey que será vencido, el rey de las tinieblas. En el capítulo 12 encontramos el conflicto primeramente en la tierra. En este conflicto Satanás es vencido. Hay varios personajes que se presentan en este simbolismo. La mujer, que es el pueblo de Dios, el dragón, que es Satanás mismo, y el hijo varón, que es Cristo. Si entendemos esto, fácilmente entendemos los protagonistas, por decirlo así, de este drama, y que el resultado es sencillamente que Satanás es vencido aquí en la tierra. Luego hay un conflicto en el cielo, en el cual Satanás también es vencido, y luego hay conflicto renovado en la tierra, en el cual, veremos enseguida que Satanás será vencido,
pero por el momento Dios presenta el consuelo y la seguridad que su pueblo es protegido durante todo este conflicto con el diablo aquí en este mundo. En el capítulo 13 nos empieza a presentar las fuerzas de maldad que Satanás utiliza contra el cristiano. Primeramente, la bestia que sube del mar, que significa el poder civil de Roma, perseguidor del cristiano. Luego, otra bestia, la bestia de la tierra, que apoya a la primera bestia y es la falsa religión de Roma, la adoración del emperador. Luego, en el capítulo 14, tenemos el anuncio de la victoria de Cristo y la iglesia y el juicio del mundo. Se nos acaba de presentar el enemigo y de repente nos presentan los aliados victoriosos. En el capítulo 14 tenemos las fuerzas de la justicia. En el capítulo 13, las fuerzas de la maldad. Y en el capítulo 14, las fuerzas de la justicia, los aliados. Los 144,000, la iglesia triunfante en la tierra. Y luego hay varios anuncios que tienen que ver con la victoria de Cristo y su iglesia sobre sus enemigos. Primeramente, la justicia de Dios triunfa. La justicia de Dios es victoriosa. Y veremos esto en más detalle en los capítulos 15 al 16. Luego, la caída de Babilonia la Grande, aquella ciudad corrupta, enemiga de la santa ciudad de Dios. Y veremos detalles sobre esta caída de Babilonia en los capítulos 17 al 18. Y luego el juicio de los adoradores del emperador, aquellos que se rinden ante la presión del imperio romano de rendir culto a este hombre. Los que hacen esto serán juzgados y veremos detalles sobre su destrucción en los capítulos 19 al 20. Y luego el anuncio que los santos de Dios, aun aquellos que mueren en el Señor, son felices. Y veremos los detalles sobre esto en los capítulos 21 al 22. El juicio se presenta como una tierra cegada. Y en este juicio lo vemos desde dos puntos de vista. Primeramente, el punto de vista de los justos. Y en este caso, es el cumplimiento del propósito de Dios para ellos, como el cegar la mies de la tierra. Pero luego se presenta también desde el punto de vista de los injustos, como que Dios está pisando el lagar de su ira, y en su caso significa la destrucción y el castigo. Este es el capítulo 14. Luego, en los capítulos 15 al 20 vemos detalles sobre el hecho que Satanás y sus siervos serán vencidos. En el capítulo 15, la ira de Dios contra Roma. Dios, glorificado por su santidad y sus juicios por los seres celestes, los 7 ángeles que reciben aquellas 7 copas llenas de la ira de Dios, preparándose para el derramamiento de la ira de Dios contra Roma, y luego Dios impide la entrada al templo. Por el momento, Dios no permite que ninguno entre. Y de repente empiezan a derramarse las 7 copas de ira en el capítulo 16. Y notaremos que son derramadas especialmente sobre los perseguidores de la iglesia, Roma, el emperador y los adoradores de la bestia. La primera copa, la segunda copa, la tercera copa, la cuarta copa, todos parecen ser calamidades naturales sobre la tierra, sobre el mar, sobre las aguas dulces, sobre el sol y los cielos, calamidades naturales que iban a sufrir aquellos desobedientes como parte de la destrucción de su mundo, su imperio, su reinado de maldad. Luego la quinta copa, que se derrama directamente sobre el trono de la bestia, sobre la potestad del imperio mismo. Y la sexta copa, sobre el río Éufrates,
preparando para la batalla en Armagedón a aquellos reyes que venían como siervos de Dios en contra a los enemigos de Dios. Y finalmente la séptima copa que se derrama por el aire y Babilonia, Roma, es destruida. Bueno, parece que todo ya se terminó, pero nos quiere explicar más y en más detalle. Y así es que en el capítulo 17 nos presenta una explicación de este misterio. Primeramente la descripción de Roma, Babilonia la Grande, como la descripción de una gran ramera, significando el poder seductivo de Roma en todo su esplendor material, en todo su lujo materialista. Y luego la explicación de la bestia del mar, que esta bestia representa el poder perseguidor de Roma. La explicación de la gran ramera, que ella es la ciudad de Roma. Y luego detalles sobre el furor y la tristeza, el lamento que surgió con la caída de la gran ramera, Babilonia, Roma, en el capítulo 18. ¿Por qué cayó? Por su fornicación espiritual con las naciones del mundo. Hay un llamado luego al pueblo de Dios de salir de esta ciudad, de no participar de su inmundicia y su fornicación, la descripción de su juicio que cayó por su soberbia y la lamentación de diferentes grupos de personas por la caída de esta ciudad, los reyes de la tierra porque ya no podrán satisfacer su lascivia, los mercaderes del mundo que ya no podrán comerciar, los pilotos que ya no tendrán mercadería para sus naves, y su caída, que es definitiva, que es total y que viene por dos razones principales: el engaño a las naciones y que había perseguido a los cristianos. Y luego el capítulo 19, todo lo opuesto del capítulo 18, porque es un capítulo de regocijo, de victoria, pero ahora está viendo todo ya no desde el punto de vista del mundo, sino desde el punto de vista del cielo. Y hay regocijo en el cielo por la caída de la gran ramera, por la caída de Roma. Hay regocijo en el cielo también porque se aproximan las bodas del Cordero, su unión con su pueblo. Y luego se nos presenta rápidamente aquella batalla en el lugar llamado Armagedón, una batalla que rápidamente se cumple y que resulta en la destrucción de la bestia, el falso profeta y todos sus siervos. El capítulo 20. Bueno, Satanás levantó a la bestia. ¿Podrá levantar a otra? No, porque en el capítulo 20 se nos presenta a Satanás atado. Ya no se le permite engañar más a las naciones de esta manera como había hecho, sino que está atado por un período simbólico llamado 1000 años, un largo tiempo. Durante este mismo tiempo los santos que habían muerto ahora están reinando, su causa se ha vengado, y cuando Satanás es desatado al fin de los 1000 años será por un tiempo muy breve, y él mismo será vencido y echado al fin al lago de fuego, el castigo eterno donde él será castigado por los siglos de los siglos. ¿Y los demás? Bueno, serán juzgados, porque este mundo ya no existirá y tendrán que presentarse ante el gran trono blanco de Dios y serán juzgados todos en el juicio final. Y se nos revela en el capítulo 20 el destino final de todos aquellos que no han sido redimidos, los que no han lavado sus ropas en la sangre del Cordero ni se han inscrito en el libro de la vida. Su destino final es el mismo que el del diablo, el lago de fuego. Y luego, con fin glorioso, encontramos los capítulos 21 al 22 que presentan a Cristo y su pueblo victoriosos en una comunión perfecta con Dios, la nueva Jerusalén con Dios en la nueva tierra. El pueblo de Dios
es la nueva Jerusalén. La nueva tierra es la nueva creación que Dios ha preparado, donde Él y ella vivirán eternamente. Tenemos una descripción de esta nueva Jerusalén, este pueblo de Dios, su gloria, sus defensas, su tamaño inmenso, su templo y luz, que son Dios y Cristo, y sus habitantes santos. En el capítulo 22 continúa la descripción de aquella gloria eterna, donde habrá provisión perfecta, el río y el árbol de la vida, el servicio perfecto que rendiremos a Dios día y noche y para siempre en el día eterno, el reino perfecto, con Dios reinando. Y luego la seguridad, para terminar, que estas palabras son veraces. El testimonio del ángel, estas palabras son fieles y verdaderas. Las palabras de Jesús, de yo vengo pronto para recompensar, cumpliré lo que he prometido. La invitación que se nos presenta, ven al Señor. La advertencia en cuanto a esta profecía, no añade ni quite. Vengo en breve, dice Cristo. Amén. Ven, Señor Jesús. Esto, mis estimados hermanos, es un resumen breve, muy breve, de este libro, pero se lo quería presentar porque quería que viera en forma de cápsula todo este libro, que viera el cuadro que Dios nos presenta en este hermoso libro, y que hay unidad en todas las visiones y todos los símbolos, en todo el mensaje que se nos presenta. La victoria de Cristo y el cristiano fiel. El tema desde el principio hasta el fin de este libro. Un libro que anima tanto al cristiano fiel y que advierte con tanta vehemencia contra aquellos que deciden desobedecer a Dios y que rechazan todos los llamados de Dios, aun por medio de la naturaleza, por medio de las guerras, por medio del pecado y todo lo que hay en este mundo, viendo el tormento que hay en la inmundicia del mundo. Y aún así hay algunos que rechazan el amor de Dios y no reciben la invitación que dice, ven. Que Dios nos ayude a enseñar y a vivir conforme a los principios de este libro. Nuestra vida será victoriosa, nuestra vida será gloriosa, nuestra vida será gozosa y nuestra vida será eterna en gloria con Dios si lo hacemos.